Recetas de Lupita. Hoy vamos a preparar esta deliciosa gelatina de café con una crema de licor de café deliciosa. Así que suscríbete a nuestro canal, Las Recetas de Lupita, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando tengamos un video nuevo y así no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Para esta gelatina lo primero que vamos a hacer es poner a hervir 1 litro de agua pura. Mientras esperamos que el agua del café hierva, vamos a poner en un refractario una taza de agua fría y vamos a agregar 3 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor para que se vaya hidratando. Voy a mezclar y la vamos a dejar reposar. El agua que pusimos en la olla ya comenzó a soltar el hervor, así que vamos a agregar un sobrecito de café. Yo voy a utilizar esta marca, es café de olla, pero pueden utilizar sin ningún problema el café soluble que ustedes prefieran. Este sobrecito es de 30 gramos. Para el litro de agua solamente vamos a utilizar 15 gramos, es decir, vamos a dividir nuestro sobre, porque miren, aquí trae para hacer la división. Vamos a hacer aquí la división y vamos a cortar. Y vamos a vaciar el contenido de uno de estos sobrecitos al litro de agua. Voy a bajar un poquito el fuego y déjenme les cuento rapidísimo que a mí este café me encanta. Además me trae muchos recuerdos de mi niñez, ya que mi abuelita nos solía dar café de olla con un bolillo en esta temporada. Vamos a esperar unos segunditos y vamos a retirar del fuego. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a traer nuestra olla donde tenemos el café y voy a medir 750 mililitros de café. El café está caliente, recuerden que acaba de hervir, yo lo dejé por unos segundos en el fuego y ahora lo voy a pasar a esta jarrita para medirlo. Voy a medir 3 tazas o lo que es 750 mililitros. Ahora vamos a traer nuestra grenetina que ya está perfectamente bien hidratada. Voy a levantar un poquito la cámara y la vamos a vaciar aquí con mucho cuidado, porque recuerden que el café está súper caliente. Entonces vamos a vaciar con mucho cuidado la grenetina y vamos a mezclar hasta que se disuelva completamente. Ya que se disolvió toda la grenetina, voy a poner una taza de azúcar porque se me olvidó ponerla cuando pusimos a hervir el agua. El azúcar deben ponerla junto con el agua, Yo la voy a agregar aquí, que todavía está caliente el agua, para que se disuelva muy rápido. Vamos a dejar que se entibie un poquito para poder vaciarla a nuestro molde. Vamos a llevar a refrigerar nuestra gelatina y una vez que esté perfectamente bien cuajada la vamos a partir en cubos. Mientras nuestra gelatina está lista, vamos a poner en un refractario una taza de crema. Esta es crema ácida, la que utilizamos para los tacos. Pueden utilizar también crema para batir. Voy a agregar más o menos media lata de leche evaporada, leche condensada. No voy a agregar toda, voy a agregar más o menos una media taza y vamos a empezar a mezclar. Ahorita les digo por qué vamos a ir agregando poco a poco la leche condensada. Miren, aquí ya se integró la crema, que era lo que más me interesaba que se integrara. Entonces voy a traer media taza de licor de café. Yo estoy utilizando este licor de café y voy a mezclar. Vamos a mezclar muy bien. Si ustedes esta gelatina la quieren para niños, entonces en lugar de agregar el licor de café, pueden agregar 1 o 2 cucharadas de café soluble o una media taza del café que nosotros utilizamos, bueno, el que pusimos para nuestra gelatina. Ya ven que nos sobró una taza. Bueno, pues pueden utilizar una media taza para
poner aquí en su mezcla para la crema o la salsa de nuestra gelatina. La voy a probar. Si siento que le hace falta dulce, le voy a terminar de agregar la leche condensada que tenemos aquí, y si no, pues así la vamos a dejar. A mi gusto sí le falta un poquito de leche condensada, así que pues estoy utilizando como 3/4 de taza, más o menos una media lata de leche condensada. Está súper deliciosa esta cremita. Déjenme sacar aquí la cuchara para que no se nos vaya a ir. ¿Y saben qué? Que yo le voy a agregar un poquito de más leche evaporada. Y también le voy a poner, un poquito de más licor de café, pero esto es al gusto de cada quien. Ahora sí, mezclamos. Vamos a mezclar muy bien. Ajá, ya se me está antojando. Tenemos nuestra gelatina. Así que pues lo que vamos a hacer es sacarla. Miren, yo ya la partí, ya la piqué. Hicimos cubitos. Y pues simplemente la vamos a ir agregando a la crema. Ya terminamos de vaciar toda nuestra gelatina de café aquí en la crema que preparamos. Es una gelatina que queda muy rica, la verdad, así que se las recomiendo muchísimo para venta, o por qué no como postre para esta Navidad. Está perfecta. Pueden ponerle también, si gustan, pues algunas cerezas. Miren, para venta yo les recomendaría estos vasitos. Déjenme levantar un poquito la cámara porque creo que no se ve muy bien. Ahí queda mejor la cámara, ¿verdad? Bueno, pues miren, estos vasitos, yo les decía, quedan perfectos para negocio. Es vaso cristal. Y bueno, pues podemos colocarle su tapita. Y ya tenemos esta gelatina lista para vender. Aquí les presento las dos opciones. El de la gelatina que pusimos en el vaso de cristal y la que pusimos en el vaso de refresco. No recuerdo la medida, pero es en los vasos en los que siempre nos dan el refresco en las fiestas, en las reuniones. Y miren, nos van a salir bastantitas gelatinas, o vasitos de gelatina, mejor dicho. Y bueno, yo porque me quise lucir, y aquí la salsa es bastantita, pero cuando ustedes lo compran, la verdad es que le ponen muy poquita salsa a su gelatina. Ya ustedes deciden qué les conviene más, y si no, pues simplemente prepárenla para disfrutar con su familia. ¿Sale? Espero que este video les haya gustado muchísimo y que se animen a realizar esta deliciosa gelatina. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Las Recetas de Lupita, dejarnos tu comentario, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta.